7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos. Continuamos, saludamos ya en nuestros estudios. Nos acompaña el presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Taxis en el Ecuador, la Fedetaxis, Jorge Calderón, el tecnólogo Jorge Calderón. ¿Cómo está? Buenos días, Jorge, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente ya está definida la fecha en la que se incrementará el precio de los combustibles de la gasolina extra y Ecopaís, así como el mecanismo de compensación que recibirán tres sectores que serán los beneficiados de esta compensación: el sector del taxismo, los tricimotos y las camionetas de transporte rural. En el decreto respectivo para el tema de la compensación se fija en $40 lo que recibirán como bonificación, como subsidio, como compensación, como lo quieran llamar, el sector del taxismo, por ejemplo. ¿Están conformes con esos $40? ¿Cubre estos $40 el incremento o lo que va a ustedes a representar esta subida en el precio de los combustibles? Buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días a ustedes como panelistas, como entrevistadores, y el saludo a los ciudadanos, a los compañeros a nivel de la provincia, a nivel nacional. Ciertamente que el primer mensaje: nunca podría estar el sector de acuerdo, pero también hay que poner en conocimiento que el gobierno nacional, a través de los ministerios de Economía, de Transportes, realizaron una propuesta formal al taxismo organizado del país ante la posible eliminación parcial del subsidio de las gasolinas extra y Ecopaís. Nos han invitado a mesas técnicas donde nos han dado a conocer que habría un incremento de 26 centavos por galón de combustible, que llegaría a un valor la gasolina extra Ecopaís en $2.72. Y la propuesta del gobierno nacional es entregar una compensación a tres segmentos de la sociedad: los señores taxistas organizados, las mototaxis y las camionetas rurales, que cuenten con un título habilitante otorgado por la autoridad competente. Sobre la compensación al sector del taxismo, se reconocerá 300 kilómetros y 6 galones de subsidio por jornada de trabajo diario, dándonos un total de 156 galones subsidiados al mes por 26 días laborables. El valor que van a recibir los señores taxistas organizados es de $40.56. También se han manifestado los voceros del gobierno que el pago será directo al compañero transportista a través del sistema financiero nacional, similar como el IES paga a sus jubilados. Será una transferencia monetaria no condicionada, es decir, que no existirá responsabilidad en el futuro por el pago, que lo hará el MIES, porque es por compensación a la disminución parcial de los subsidios a los combustibles. El Ministerio de Transporte hace 15 días creó una plataforma virtual digital para que cada transportista, cada beneficiario de estos tres segmentos pueda cumplir con los requisitos básicos, subir a la plataforma, porque entre ellos tiene que poner su número de cédula, el número de cuenta personal, el título habilitante de la institución o de la operadora que lo representa y que la integra. Una vez que estos datos con el certificado bancario lo ingresa, automáticamente el sistema de la plataforma del ministerio ya lo da por avalizado. Creo que es bueno. Lo único bueno de esta propuesta es que será directo al beneficiario. Aquí no habrá intermediarios que se van a hacer ricos. De mi parte, lo único como representante, he sido un facilitador, porque, estimada Licenia, usted, el país conoció lo que a Jorge Calderón le pasó en octubre del 2019, en un gobierno nefasto, traidor, mentiroso, vago, mediocre, corrupto de Moreno, cuando incrementó el decreto 883, salí libre y democráticamente, de acuerdo a lo que señala la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 98, que tenemos derecho todos los ciudadanos a expresarle que deroga el decreto 883 por considerar que se sube, de subir los combustibles, se sube los pasajes, se sube la vida, hay más desigualdad social y económica, y sin orden de captura, sin orden de detención, con la señora Romo, me privaron de mi libertad en un operativo de más de 150 señores policías.
y me privaron sin tener orden de captura. Jamás hice daño a Quito, al Ecuador. Previne a mis compañeros que estaban en estado de excepción y que no podíamos bloquear calles. Ni siquiera fumo, no tomé absolutamente nada en contra de nadie. Creo que no es ningún delito haberle ese nefasto gobierno, haberle pedido que derogue el decreto 883. Eso no es ningún delito. Pasé ya esos momentos duros y difíciles por 3 carcelazos, defendiendo a los señores taxistas, a todos los transportistas y al 90% de ecuatorianos. Defendí con honor, con dignidad, con valentía. Me querían poner droga, armas, me siguieron con la UAFE, con el SRI, buscaron, rascaron dónde tengo cuentas, dónde tengo dineros, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? El único delito de Jorge Calderón, haber expresado que le admiro al mejor presidente de todos los tiempos, al economista Rafael Correa Delgado. Por eso me metieron a la cárcel. Eso no es un delito, es mi pensamiento. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted cree que ahora la realidad va a ser diferente y que este gobierno sí va a cumplir con el acuerdo? Le pregunto esto ¿por qué? Porque a propósito de un mensaje que recibí hace un momento, ni siquiera a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, les devuelven el IVA. Hay proveedores del Estado impagos, municipios, prefecturas, juntas parroquiales a las que no les hacen las transferencias. ¿A ustedes qué les garantiza que el gobierno sí les va a transferir el dinero? Muy de acuerdo. De una manera seria y responsable y con la experiencia que hemos adquirido en el tiempo que estamos al frente de la dirigencia nacional. Una vez que recibimos la propuesta del gobierno nacional, convocamos a una gran asamblea nacional del Consejo Consultivo que lo integran los señores presidentes de las uniones del país. Después de 5 horas de deliberaciones y de participaciones libres y democráticas, se acordó primero exigirle y pedirle al gobierno nacional que expida un decreto ejecutivo para que garantice el financiamiento del pago de este acuerdo. Y segundo, que se respete el decreto 630 que nos dio oportunamente el gobierno nacional hace posiblemente 10 años, el cambio alternativo de combustible, el gas licuado de petróleo, que es muy amigable con el medio ambiente y que en las provincias de la costa se está desarrollando de una manera correcta con equipos técnicos de conversión. Existe en la ciudad de Cuenca, en las ciudades amazónicas, en las ciudades de la región interandina, que nuestros compañeros, los señores taxistas, también quieren ser ecológicos y quieren migrar al GLP, al gas licuado de petróleo, porque el decreto ejecutivo nos permite y nos autoriza para todos los señores taxistas que están cobijados por la Federación de Taxis del Ecuador, y los dirigentes seremos garantistas del cumplimiento correcto de este líquido o de este insumo de lo que es el combustible. Pero lo que no queremos es que tampoco nos limiten. Existen estas 2 resoluciones, se le envió al gobierno nacional y el primero nos entregaron ya el día martes en la tarde el decreto 303, que de alguna manera da un espacio de tranquilidad porque existe un decreto ejecutivo, es decir, que quien habla no le está mintiendo al sector ni al país, porque además nunca el sector, la federación o los dirigentes o los representantes le hemos estado pidiendo absolutamente nada. Sabemos que esto ha sido y es presión de los multilaterales y del Fondo Monetario Internacional por el nuevo préstamo de $4,000 millones que le otorga el Fondo Monetario Internacional al gobierno ecuatoriano, y dentro de esos acuerdos ha sido y es ir eliminando parcialmente los subsidios a los combustibles, gasolinas extra y Ecopaís. Esos $40 que van a recibir, Jorge, ¿son suficientes? ¿Sí les compensa lo que van a invertir con el incremento del precio de los combustibles por un lado, y por otro tiene cifras de cuántas personas ya se han logrado inscribir hasta el 24 de junio, era esta primera fase? ¿Cuántas personas que se dedican al taxismo formal han logrado inscribirse y subir los documentos habilitantes para recibir este subsidio? Solo este decreto está determinado para los señores taxistas cooperados y organizados a nivel nacional. Los autos clandestinos como Uber, Taxi y Cabify, que realizan un trabajo fuera de norma, fuera de constitución, fuera de ley, porque trabajan con empresas extranjeras, dan el servicio de taxi en autos particulares que su
mayoría son ciudadanos extranjeros que no son choferes profesionales, no cumplen con requisitos. Todos estos autos no podrán tener beneficio por la misma Contraloría. Solamente está determinado para los ecuatorianos que están amparados en un permiso de operación. Hasta hace 2 días hubo un registro en el Ministerio de Transporte de cerca de 28,000 compañeros taxistas. Ha habido dificultades en que algunos compañeros, pese a que nosotros les dimos ya una capacitación, le desarrollamos ítem con los jefes de sistemas de federación de una manera muy fácil para que sea didáctica, académica y que pueda ingresar con sus nietos, con sus hijos. Es muy fácil el ingreso. A los primeros días sí tuvo problemas la plataforma del Ministerio de Transporte, pero como se han encontrado las dificultades, nos han ido solucionando los técnicos del Ministerio de Transporte. Lo que nos ha expresado el señor viceministro de Transporte, el señor subsecretario de Transporte, que los compañeros tienen que poner el número de su cuenta personal, sea de ahorro o corriente, pero lamentablemente han estado poniendo el número de cuenta de un familiar o de su esposa, que la Contraloría no le permite, no le acepta, porque en eso estoy de acuerdo. Lo agradable, Liceña, es que el dinero será depositado al compañero, no al dirigente, y a la cuenta del compañero que conste en el permiso de operación, para en lo futuro no tener de qué preocuparnos ni de qué arrepentirnos. Ahora, hay una duda que todo mundo debería tener, me imagino que ustedes primero que nadie, es esos $40.56 al mes, que corresponden a 156 galones, ¿van a seguir siendo siempre los mismos? Porque el precio del galón de combustible va a variar el 12 de cada mes. Entonces, el 12 de julio probablemente el galón de gasolina, no sé si va a seguir costando 2,72, podría costar 2,80, 2,78, pero ustedes van a seguir recibiendo los mismos $40. Qué importante su pregunta, es muy agradable y muy oportuna. Desde el gobierno nacional han manifestado que por las bandas y cómo sea el comportamiento internacional del petróleo, podría subir entre un 5 y un 10%, como también podría bajar el galón de gasolina a $2.10 el galón de gasolina extra y Ecopaís. Aspiramos que más bien baje los costos de la gasolina. En caso que podría tener un comportamiento acelerado el precio internacional del petróleo, si se disminuiría el valor del subsidio, de la mano también iría el incremento de compensación para los señores taxistas en el país. Es decir, que no recibirían solo los $40, y si sube a 45, 40, 50, no sabemos. Al inicio, estimada Licenia, siempre se habló de una compensación de $80 mensuales, porque la intención del gobierno nacional era darnos un solo golpe sobre $3, 4 o 5 centavos. Ustedes pedían al principio 80. No, y les dejaron... nunca pedimos absolutamente nada. ¿De quién salió entonces esos 80 que finalmente quedaron en 40? Bueno, fue de algún compañero de la costa que había, yo diría de una manera muy apresurada, había manifestado un supuesto valor. Nosotros le hemos hablado técnicamente, se le hemos mostrado al gobierno nacional, porque esto solamente es una compensación parcial a lo que van a eliminar los subsidios, pero el taxi, el señor de la vulcanizadora va a subir, los aceites van a subir, los repuestos van a subir, la vida va a subir, los combustibles los comestibles van a subir, la alimentación, la educación de nuestros hijos, todo va a subir. Todo va a subir, y en eso tiene toda la razón, claro. Jorge, y lamentablemente el resto, todo ese resto no va a recibir los $40. Por eso, estimada, ¿no? Licenia, en este importante programa y con respetables periodistas de la talla de ustedes, creo que me he sincerado el dolor que tuve cuando di toda mi vida, mi libertad, mi salud, mi energía, mi capacidad, mi contingente para defender a todos los ecuatorianos. Acuérdense cuántos dirigentes del transporte terrestre que todavía están caminando por las calles. Me le metieron preso a Jorge Calderón ilegalmente y todos se escondieron. Ahí quedó mi familia. Ahí quedó mis amigos, porque la señora Romo le amenazaba a mis hijos. Cuando mis compañeros se tomaron todas, ahí sí se tomaron las ciudades en el país, exigiendo mi libertad. ¿Y sabe qué? Le chantajeaba que si no sacaban los taxis de la ciudad de Guayaquil, o de Quito, de Riobamba, o de Manta, de cualquiera, o de Cuenca, me mandaba a la cárcel de La Roca en Cuenca o en Quito. Bueno, amenazaba mandarme a las cárceles más feas del mundo. Y tenían que llamar a pedirles de favor a mis compañeros, y se retiraban en contra de
su voluntad, porque decían, mi legítima libertad, lo único que hice es defender al sector y defender al país. Nadie sabe eso, nadie sabe por todo lo que pasé con el mismo tío de la señora, un chantajista de primera de la señora Romo, que hicieron maravillas, pero en todo caso, Dios me ha permitido estar de pie, seguir defendiendo al gremio, porque soy un ser humano, no soy perfecto, pero tampoco tengo malos actos, ni tengo de qué avergonzarme. Camino con tranquilidad las calles y los caminos del Ecuador, con dignidad, porque lo que mejor puede tener el ser humano es honestidad. Ahora, usted mencionaba hace un momento la utilización del GLP. Y este decreto, mediante el cual ya empezará a regir los nuevos precios y valores de los galones de Ecopaís y Extra a partir de las 0 horas de mañana, incluye una limitación para que usen gas. Ahí no hay opción, entonces sí o sí les va a tocar seguir utilizando gasolina. Sabe que el mundo mitiga para combustibles más limpios. Este decreto ejecutivo nos dio en un momento dado un gobierno nacional que lo hizo bien al país, no solamente al sector, y está funcionando en provincias como Guayas, Santa Elena, Manabí, pero el decreto ejecutivo que está vigente, es el número 630, lo señala que es un decreto a nivel nacional. Y de nuestra parte hemos recibido el deseo de los señores dirigentes del taxismo ecuatoriano a la cabeza de la ciudad de Cuenca. Cuenca desea y pide que le ayudemos para que también llegue la empresa privada, tanto de los equipos de los convertidores de gas como también los surtidores de gas a través de las gasolineras. Lo que este decreto dice que tiene que ser con equipos de conversión técnicos, los mejores del mundo son italianos, y que tiene que ser abastecido a través de un surtidor. Lo que algún ciudadano hace en su casa, el cilindro de la cocina y ponerle el trasvase, eso es una bomba de tiempo, y hay una ley en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 244, el vehículo es incautado y el conductor va detenido de 1 a 3 años, porque tampoco podemos apoyar la ilegalidad. ¿Cómo se va a tramitar esta compensación, Jorge? Digo yo, o sea, si ustedes tanquean un taxi, tanquea 1, 2, 3 veces al día, ¿qué tal? Que tiene muchas más carreras, se le supera el promedio, ahí no tiene compensación. El promedio del señor taxista en una jornada de 10 horas recorre 300 kilómetros, y los 300 kilómetros está determinado técnicamente 6 galones, por cada 50 kilómetros 1 galón de gasolina. En eso hemos tenido que ser muy técnicos, porque el gobierno nacional aspiraba a reconocernos 90 kilómetros y solamente entre 3 a 4 galones de gasolina. No fue nada fácil. Creo que hicimos respetar al gremio, siempre les manifesté a mis compañeros que no es una conquista decorosa, pero tampoco es que el gremio pidió, es el gobierno el que está proponiendo al gremio. Y también alguien decía, no hay que ser soberbio, veamos si es que es cierto, porque los gobiernos de Lasso y de Moreno le mintieron al gremio, le mintieron al país, siempre se generaron esas benditas mesas técnicas que todas fueron un saludo a la bandera, se burlaron de todos los sectores productivos, las mesas, pero están muy estudiosos, tantas mesas técnicas, y nunca obtuvieron ningún resultado. Desde la época del señor Moreno, en la época del señor Lasso, ya hicieron cadenas nacionales, en que ya acuerdan con mi persona, con la dirigencia nacional, nos van a entregar 80,000 kits de reposición de transporte seguro. En la época de Rafael Correa Delgado se instaló el mejor sistema de seguridad, el segundo de Sudamérica después de Chile, que fue una maravilla, 75 de las cámaras de seguridad, 75,000 kits. ¿Qué pasó, por ejemplo, con ese proyecto? Esas cámaras ya están con 15 años y tenían vida útil de 6 años. Y no se han le pidió al gobierno anterior, porque en ese tiempo estuvo Juan Zapata, y Juan Zapata lo decía el gobierno, lo que dice Jorge León es verdad. Esto ha ayudado a que ya no se deshuesen los vehículos de los transportes, nos asesinen a nuestros compañeros, nos penen los vehículos, nos roben, nos asesinen, nos asalten, y también cubrimos y cuidamos a los pasajeros, las valijas, las mercancías. El gobierno nacional de Guillermo Lasso salió una cadena nacional desde Carondelet, con acuerdo con los transportistas, 80,000 kits de transporte seguro, y la misma mentira repitieron sus ministros de Estado, Darío Herrera, el mismo Juan Zapata, repitieron, ¿y dónde está? Ni un solo kit. Entonces, los gobiernos dialogan con los sectores y no cumplen. O sea, lamentablemente tienen ese sistema de quemarle al dirigente, para que mañana sus bases digan, veas, dialogado 1 mes, 2 meses, 6 meses, no tienes resultados, mejor hay que votarte porque tú nos estás mintiendo. Y el dirigente de cualquier sector no es el que le miente son los gobiernos.
Jorge, en el caso de Quito, la tarifa mínima, la carrera mínima, se sostiene en $1.50, no se mueve de ahí, no se va a mover. Para la ciudad de Quito, para los cantones de la provincia de Pichincha, para los 221 cantones del país. Esto no donde es se usa negociable. Taxímetro, además, porque hay cantones Sí. donde no Es prenden ni de casualidad. Es que la ley de transporte terrestre, hay sanción ejemplarizadora en el COIF al señor taxista, por más legal que sea, si no utiliza el taxímetro a las 24 horas del día, no tiene que sancionar el dirigente, sino la autoridad de control. Pero en Guayaquil, por ejemplo, ahí nunca usan Nunca taxímetro. hubo, pero están en el proceso de que tienen que cumplir con la ley, porque usted lo precisa, es verdad. Siendo el pulmón de la economía nacional, lamentablemente ya funcionan de acuerdo, se pone de acuerdo el conductor con el usuario, se lleva tal parte tal valor. En Guayaquil la carrera mínima, $5. $5, sí, sí es verdad. Entonces, lo que sí quiero decirle, de acuerdo a su inquietud, que en ninguna ciudad del Ecuador será revisada las tarifas. Ciertamente que se debería, pero no es el momento de confundir, ni nosotros salir mal vistos por la sociedad, porque el señor taxista no está elevando absolutamente nada. Nosotros estamos aceptando una compensación desde el Estado para el sector, y no tiene nada que ver, el Estado no tiene competencias con los municipios, porque de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y a la Ley de Transporte Terrestre, los municipios en su mayoría han asumido las competencias para regular, para controlar y para planificar el tránsito y el transporte terrestre en sus ciudades, en sus cantones y en sus territorios. ¿Cuántas personas que se dedican al taxismo formal van a recibir esta compensación, Jorge? Porque se hablaban varias cifras, ¿no? Pero finalmente, ¿cuántas son las que van a recibir? Yo diría que se pasará de un universo de 85,000, 86,000. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, decir con claridad, en la vez anterior, cuando nos ofrecían con el cuentero del ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, los 37 centavos a través de una tarjeta y que le dieron de premio cuando subió las gasolinas, trabaja en el Fondo Monetario Internacional, quiero manifestarles que ahí nos dimos cuenta que los municipios no tienen la base de datos. La Agencia Nacional peor, el Ministerio de Transporte tampoco, no cuadra con información que tiene el SRI, con la ARS y con hidrocarburos, o sea, nadie tiene la base de datos. Creo que con esta información, por primera vez, el Estado va a tener una base real, al menos de 3 segmentos, de los señores taxistas, del transporte mixto, pero el transporte mixto o rural, solamente estarán registrados las camionetas que tienen gasolina, que será un 5, un 6%, porque la mayor parte de camionetas doble cabina son a diésel, las mototaxis sí. Entonces, antes manifestamos que la Federación de Taxis tiene un universo de 60,000 señores taxistas a nivel nacional, pero las irresponsabilidades que cometieron acá alcaldes de la cabeza el señor Rodas, que incrementó más de 10,000 cupos de taxis y constituyéndole a la ciudad de Quito, que es la ciudad más poblada de taxis no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, porque técnicamente por cada millón de habitantes determina la norma internacional 3,000 taxis. La ciudad de Quito con 9,000 taxis estaría atendida, pero aquí sobrepasa de 33,000, 35,000 taxis. Es la corrupción y es las mañoserías que lo han hecho incremento de cupos al margen de la ley. Siempre manifesté que el transporte, el tránsito de la movilidad tiene que manejarse técnicamente, no política ni tampoco gremialistamente. ¿Qué va a pasar? Vuelvo nuevamente a un tema que ya le planteaba de inicio. ¿Qué va a pasar el momento en que el gobierno no cumpla? Bueno, para eso son los diálogos. Nosotros estamos declarados en sesión permanente. Tendré la responsabilidad y la obligación de convocar a los señores líderes y presidentes de las 24 uniones provinciales del Ecuador. Y bueno, ahí se podrá analizar, evaluar, analizar y tomar la decisión que más convenga en darle celeridad de respeto al gremio. Aquí hay un decreto, aquí hay un acuerdo, aquí hay un diálogo, aquí hay una propuesta del gobierno nacional, que el gobierno nacional lo ha dado a conocer al Ecuador. No Jorge Calderón, el gobierno le ha dado a conocer que esta es la propuesta para 3 segmentos a la cabeza de los señores taxistas. El gobierno nacional expresa un decreto ejecutivo que garantice el financiamiento de los recursos económicos para esta eliminación parcial del subsidio para los taxis, mototaxis y las camionetas rurales. No es la Federación de Taxis, no es Jorge Calderón, es el gobierno nacional. ¿A quién le corresponde cumplir? Es al gobierno nacional. Nosotros lo que haremos es un acompañamiento, un seguimiento de que se cumpla a cabalidad este acuerdo, este diálogo entre el gobierno nacional y los señores taxistas ecuatorianos.
Jorge, ¿se han fijado un plazo a la interna? Yo sé que el gobierno ha dicho que hasta el 24, pero que va a quedar la plataforma abierta para que sigan ingresando la información, pero internamente ustedes como gremio, ¿se han fijado un plazo para concluir este proceso de registro? Porque luego puede pasar que el gobierno puede decir, no se les da la compensación porque no han ingresado la información y no está toda esa información subida. ¡Qué pena! Me recuerdo hace 15 días nos llegó la plataforma con los datos un día sábado a las 6 de la mañana. Me reuní con el equipo de profesionales en Riobamba, en el sindicato de choferes de Chimborazo, con los técnicos, y lo desarrollamos 10 casos, incluido el mío. Inmediatamente lo envié al señor ministro, viceministro, subsecretario, que no tuve problemas. Inmediatamente lo hicimos estos ítems a nivel nacional, paso por caso, pero esto es una maravilla lo que nosotros hicimos, estimado. Aquí están estos datos, cómo nosotros lo hicimos. O sea, cada caso, cómo tiene que ser para que aplaste una tecla y lo que le sale y para que continúe y al final le dice ya está registrado. O sea, es muy fácil. Ahora lo que nosotros estamos motivando, enviamos 3 circulares informativas a la semana y lo que pedimos comedidamente que no esperemos los 4 meses, porque si no avanza este mes, el siguiente mes cogerá con retroactivo. Lo que a nosotros nos interesa es que los señores taxistas, mientras más pronto se registren, es mejor, para que ellos mismos comenten si es verdad o no, el gobierno le está cumpliendo o no, pero si algunos compañeros no actualizan el cambio de unidad, no actualizan su base de datos en los municipios, o no tienen una cuenta bancaria de ahorros o de crédito, ya no es culpabilidad ni del Estado, ni de la dirigencia nacional. ¿Qué responderles a los ciudadanos que, frente a la situación tan difícil que enfrenta el país, dicen, finalmente los señores taxistas están recibiendo un subsidio, ellos sí, y un privilegio cuando son parte del motor y del sector de un sector productivo, son cada uno una unidad de negocio, prácticamente es una empresa privada el taxismo también, ¿por qué ellos sí, por qué el resto de ciudadanos no? Con el respeto a usted, quiero manifestarle lo que manifesté al inicio. Jorge Calderón me fui a la cárcel por defender a todos los ecuatorianos. Y yo no quiero que me ponga un monumento. Yo pasé por el penal, yo fui torturado, yo fui encarcelado. Me jugué por todos los ecuatorianos. Es histórico para mí, ese legado lo dejo a mis hijos, a las presentes y futuras generaciones. Pero estoy hablando del subsidio. Sí, pero ¿quién me puede? Por ejemplo, cuando me presento con los 24 presidentes de las uniones del país, la carta de presentación de Jorge Calderón, creen en mi persona, yo no arreglo nada, no soy comisionista. En esta ocasión, lo que he sido es un facilitador, que el señor taxista es un profesional que da un servicio comercial y un servicio público a los ciudadanos. Y nosotros, se sube el combustible, lo que sería que también suba el valor de la tarifa, pero como el gobierno no tiene competencia, nos está dando esta compensación parcial. ¿Hasta cuándo esperan ustedes ya tener completa la base de datos del sector formal ya subida a la página? El primer pago, aspiremos que sea 20, 30 con 1000 compañeros que reciban su primer pago, que eso también va a dar credibilidad al ¿Ese sector. pago va a ser por anticipado? Anticipado, sí. Yo creo que hasta el día de mañana está el primer pago y esperemos que hasta mediados del próximo mes podamos tener ya un 80% de compañeros. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable.